Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Se esta la oportunidad para saludarlos. Voy a presentar el día de hoy, dentro de este espacio, una ponencia o una pequeña conferencia sobre aspectos generales muy preliminares sobre el derecho de consumo. Mi invitación es para aprender a manejar un tema que aparentemente está ahí, que tiene una reglamentación, una regulación que ya ha sido establecida producto de unas luchas que se generaron de manera legislativa, pero que muchas veces se utiliza poco o se apoya muy poco en eso. Para consumidores la he titulado porque no quiero expresarme dentro de un lenguaje muy estrictamente legal, sino más que todo dirigirme a un espectro de personas que tienen conocimientos básicos generales de consumo o que pueden aprender sobre el tema sin necesidad de ser abogados, pero mucho más si son abogados para poder explotar este tipo de herramientas. ¿Qué pasa con el derecho del consumo? El derecho del consumo es una rama del derecho de las obligaciones que tiene un desarrollo reciente, pues reciente teniendo en cuenta la antigüedad que tiene la regulación del Código Civil y la del Código de Comercio, pero que ya se ha abonado gran cantidad de terreno dentro de su desarrollo doctrinal e inclusive jurisprudencial y legislativo, pero que todavía de pronto no es utilizada como la herramienta que debería ser o no ha sido imbricada dentro de las relaciones negociales de la manera como ha debido ser o como debe presentarse. Por eso es importante que aprendamos a llevar a cabo un manejo, sobre todo personas que tienen conocimientos de derecho, que deberían tener al menos esta herramienta de trabajo para poder desempeñarse en ella. Pero ¿qué ha pasado con el derecho al consumo? El derecho al consumo no es un derecho que tenga como tal una regulación muy amplia o que sea un derecho muy apetecido, pero eso acontece teniendo en cuenta de que los debates que se dan acá muy por lo general son debates que no ostentan una gran cantidad o una importante cifras económicas que lo hagan llamativos para que grandes abogados o grandes firmas de abogados se dediquen únicamente a trabajar para aspectos del consumo. No significa que no sea una materia que en efecto tenga algún tipo de rentabilidad, pues sí lo tiene. Lo que hago referencia es que no es tan común encontrar aspectos tan rentables dentro del área del consumo, por lo que se ha desenfocado un poco o se ha desincentivado un poco el estudio del tema. No significa, insisto, que deje de ser importante, pues por el hecho de que las cuantías sean pequeñas no puede pasar por alto los derechos de los consumidores, máxime cuando esa ha sido la intención del legislador al crear este tipo de estatuto, a establecer un derecho para el consumidor. Entonces, el estatuto del consumidor viene pues la aparición de una reglamentación que tuvo una evolución legal hasta poder ser lo que tenemos hoy, pero que anteriormente quienes trabajamos consumo, antes de la entrada en vigencia de la ley 1480 del 2011, actual estatuto del consumidor, tuvimos que tomar pedacitos que habían dentro de cada uno de los códigos, inicialmente Código Civil, luego el Código de Comercio, la aparición de la Ley 142 del 94, lo último fue la Ley 1328 del 2009, que generó una gran expectativa, que es la Ley del Consumidor Financiero, y finalmente, 2 años después de la 1328 de 2009, la Ley 1480 del 2011, que viene a presentar ya una reglamentación fuerte de lo que se quería que era el Estatuto del Consumidor. Pero pasamos por toda esta curva que va del Código Civil hasta acá. Y nuevamente, insisto, eran muy pocos los debates o los debates fuertes que se iban presentando. Habían debates interesantes que inclusive han tenido trascendencia a nivel de recurso de casación y se han manejado en la Corte Suprema de Justicia, porque son debates que económicamente representan una utilidad importante. Y seamos realistas, lo
interesante de los abogados va de la mano muchas veces en la necesidad de algún tipo de recaudo económico para poder dedicarle el tiempo a la protección. Pues en efecto esto es un trabajo, pero no implica la necesidad de conocerlo, porque nosotros como consumidores tenemos que saber defendernos, porque también nosotros podemos estar inmersos en problemas y qué triste es que un abogado no tenga las competencias para siquiera defender o agenciar sus propios derechos cuando son vulnerados por algún productor, algún distribuidor. No, porque no lo sabemos y ocurre mucho, se nota mucho, encuentra mucho en internet personas diciendo compré un celular en una parte y no me lo han cambiado, ¿qué puedo hacer? Y son abogados, pero no le han dedicado el tiempo a revisar la ley 1480 del 2011 y a razón de esto quedan en unos limbos jurídicos muy poco deseables que contrario a esto deberían poder superar. Entonces la idea o la justificación que tengo con esta pequeñita conferencia que voy a dictar hoy es tratar de incentivarlos a que leamos la 1480 del 2011 porque es importante dedicarle una horita, que es lo que se puede mover uno leyendo, una horita, horita y media, con las anotaciones pertinentes para tener una fichita bibliográfica, unos resúmenes y saber de qué trata, porque es importante aprender a defendernos de los abusos de quienes ejercen la posición dominante. Y les insisto, posición dominante, abusos, posición dominante. Son términos que son muy arraigados al tema del derecho al consumo, porque es que el derecho al consumo lo que hizo fue a tratar de equilibrar esa práctica que generaba como un desnivel, donde había una posición dominante que se encontraba en la parte superior y muy por debajo el consumidor débil que no podía hacer nada por la vulneración de sus derechos. Y eso acontecía por la misma razón por la que ustedes, me imagino que en su mayoría no han hecho un estudio del Estatuto del Consumidor, porque no es un derecho del todo rentable, porque no es un derecho del que podamos decir vamos a vivir todos el 100% de los debates o de los conflictos que se generan acá, porque un debate, un conflicto que se puede presentar en el marco del consumidor puede ser por 500 pesos, porque te cobraron una bolsa, porque no tienen un derecho al redondeo, pero es importante aprender a agenciar sus derechos, no por la cuantía significa que debamos pensar nosotros en que el derecho es menos importante, son derechos que merecen una tutela judicial efectiva y hay herramientas que están establecidas por el legislador para lograr esa tutela judicial efectiva. Entonces la ley 1480 lo que vino a hacer es acabar con esa posición dominante que había frente a los consumidores y reivindicar los derechos de estos al punto de darles la posibilidad de poder debatir en igualdad de condiciones, aplicando unas reglas como una inversión de la carga de la prueba, un principio pro consumatores en el cual tiene que interpretarse a favor del consumidor, entre otras muchas cosas que le permiten a uno como consumidor verse respaldado. Pero ojo, como consumidor no significa que hablemos de unas regulaciones generales porque puede ser consumidor y puede generar defensa de acuerdo al tipo de consumo que tengamos. Los debates que se generan en materia de consumo pueden llevarse a cabo en diferentes escenarios. Podemos hablar de un escenario judicial en el que normalmente se llevan a cabo todos los debates, pero hay unos escenarios previos administrativos que te dan la posibilidad de ejercer tu defensa como consumidor y depende del tipo de superintendencia que se encargue de llevar a cabo la regulación de ese producto, bien o servicio, como podamos establecerlo. Entonces, ahora vamos a ver el concepto de consumidor, de consumo, la relación de consumo, pero es importante poder tener la diferencia entre cada uno de los tipos de consumidores. Y partimos aquí en la ley 142 del 94 para hablar de los servicios públicos. Tenemos una superintendencia de servicios públicos domiciliarios en la que podemos llevar a cabo nuestras reclamaciones que se presenten con las entidades prestadoras de servicios públicos. Por ejemplo, Electricaribe. Ustedes tienen esa herramienta para poder defenderse cuando existen abusos por parte de ella. Tenemos la ley 1328 del 2009 que nos habla del consumidor financiero y esta tiene dentro de su marco una regulación porque se encuentra regida por la superintendencia financiera. Y tenemos la ley 1480 del 2011 que complementa todas estas acá, pero que específicamente regula las que no tienen una regulación especial, las complementa, pero se trata de regular todas aquellas que no están reguladas por la 142 del 94, la 1328 del 2009, aun cuando los principios de la 1480 del 2011 permean las otras,
pero esta es una regulación que está diseñada inicialmente para todo aquello que no esté establecido por una regla especial, pero que termina permeando todo porque es respecto de cualquier tipo de consumidor. Entonces la 1480 del 2011 habla del Estatuto del Consumidor en general, abarca todo. 1328 del 2009, el financiero, tiene unas regulaciones específicas para consumidor financiero, 142 del 94 para servicios públicos. ¿Por qué es importante saber esto? Porque tenemos debates día a día en cualquiera de estos aspectos. Todos los días podemos generar cualquier tipo de circunstancia. Por ejemplo, un servicio de luz que se cobre de una manera indebida. Por ejemplo, unos intereses que estás pagando de una manera indebida. Por ejemplo, una compra que hiciste dentro de un centro comercial y el producto no te gustó, te salió mal o algo. Para todos les tengo casos, para todos les tengo las posibilidades para que se den cuenta de la importancia. Quiero, en esta primera parte, es enamorarlos de la regulación y del tema del consumidor para que se den cuenta que se trata de un aspecto que sí es importante, relevante. Por ejemplo, Ley 142 del 94, Estatuto Servicios Públicos Domiciliarios. Tenemos una superintendencia fuerte, que es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y tenemos unas entidades, sobre todo nosotros ubicados en el contexto Colombia-Barranquilla, que son o que ocurren muchos casos en los que se vulneran los derechos de los consumidores, sobre todo la prestación de servicio público de energía eléctrica. También acontece mucho con el gas, muy poco con el servicio de acueducto alcantarillado, pero hay problemas en la defensa de este tipo de servicios. Y para ello tenemos que contar con las respectivas herramientas que el legislador nos otorga. Entonces, un caso normal, los que tienen contratos de arrendamiento, los que son dueños de inmuebles, el tema del cobro de servicios públicos y tienes un arrendatario dentro de tu inmueble. Arrendador y arrendatario son solidarios frente a las obligaciones presentadas ante la entidad de servicios públicos domiciliarios. Por alguna razón, yo no entiendo por qué lo acontece, por qué pasa mucho. Cuando tú eres el propietario de una casa y dejas de pagar la factura eléctrica y a los 3 días llega a cortarte la luz. Eso es verídico. Pero si tienes el inmueble arrendado, yo no sé cómo hacen para enterarse. Pueden pasar 1 o 2 meses y no cortan el servicio. Y hay gente que tiene muchos amigos, no sé, dentro de Electricaribe y van y vienen y no suspenden el servicio. ¿Y qué hacer uno? Presenta una solicitud de ruptura de solidaridad, que es un trámite que tiene la 142 del 94, para que el servicio público solamente se cobre contra el arrendatario, porque fue el que incumplió con el pago, aduciendo además que hubo una mora o un incumplimiento de la obligación de la empresa de servicios públicos, que era suspender el servicio. Ellos siempre te lo van a negar, las entidades siempre van a tratar de evitar o van a tratar de lograr en mayor medida de que tú no ejerzas tus derechos. Esa es la importancia de conocer esta herramienta, porque van a ser todos ellos a sabiendas que tienes unos derechos, unas entidades que van a tratar de cerrarte los derechos, porque incluso es rentable decirle que no a 10 personas y que de las 10 solamente una haya leído el Estatuto del Consumidor. Esa va a ser la que lleve todas últimas instancias y va a ser la que logre que se le protejan sus derechos, pero es muy rentable decir que no. Incluso creo que debe ser una política institucional de esas entidades llevar a cabo vulneración de derechos, porque en términos economicistas es mucho más rentable negar el derecho que concederlo y esperar a ver cuántos derechos vulneramos. Eso acontece en la vida real. Entonces, el caso que conocí, pues 141 del 94, ruptura de solidaridad, Electricaribe niega la ruptura de solidaridad, presenta recurso de reposición, sucedió apelación, Electricaribe niega el recurso de reposición y niega la apelación, aduciendo cualquier locura, pero lo hacen. Y entonces tenemos que acudir ante la superintendencia para que se nos respeten nuestros derechos como consumidor. Recurso de queja en la 142 del 94 lo tenemos, y la superintendencia le da una tremenda paliza a Electricaribe, lo regaña y le dicen esto y lo otro, y listo, te hacen valer tu derecho. Pero obviamente eso lo vas a hacer con un poquito de tiempo, porque te van a exigir que vayas a Electricaribe de manera personal, presentes la solicitud de manera personal, presentes el recurso de manera personal, te quita tiempo, el recurso de queja, hay que dedicarle tiempo, pero si no conoces la ley, puede que pierdas más dinero de lo que vale eso. La 1328 del 2009, que habla del Estatuto del Consumidor Financiero, tiene arriba una superintendencia muy floja, muy débil, que es la superintendencia financiera. Realmente es la peor superintendencia de todas en materia de protección de servicios públicos, porque parece que le debieran a las entidades financieras. Entonces, si ustedes van a presentar, por ejemplo, una queja contra una entidad financiera,
porque de pronto hubo un cobro excesivo de intereses, lo que hace la superintendencia es que le da traslado a la petición presentada por ustedes y ellos responden como si le hubieran presentado un derecho de petición y superintendencia te dice felicidades, ya te respondieron tu queja, ya está por bien recibido y hasta ahí llegó, no tienes más manera de pelear, tienes que dedicarle mucho tiempo. Realmente no me he dedicado mucho a pelear contra la superfinanciera, sí estuve algún tiempo teniendo determinados conflictos porque me parecía el colmo, pareciera que ellos trabajaran para las entidades financieras, se enojan cuando uno les insiste mucho las quejas ante entidades financieras y entonces es muy desgastante. Y tenemos la Superintendencia de Servicios Públicos, la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la más fuerte de todas las superintendencias, y con ellas tenemos una posibilidad de hacer reivindicar nuestros derechos ante la SIC. Todas estas entidades, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Industria y Comercio, tienen sus páginas web. Todas tienen dentro de sus páginas un link de trámites para presentar las quejas, las demandas, los recursos. En definitiva, hay que entrar dentro de cada una para poder aprender a verificar cuáles son los trámites. Y lo podemos hacer dentro de cada una de estas. Entonces es importante saber en dónde nos vamos a desempeñar, en dónde vamos o cuál ha sido el tipo de queja que se nos presentó, el tipo de vulneración que se presentó para poder solicitar la protección. Bueno, les he hablado ya de productor, proveedor y he hablado de consumidor, pero no he dicho de qué se trata. Vamos a hablar ahora de que esto se denomina relación de consumo. Entonces, esta relación de consumo que se genera entre productor, proveedor y consumidor implica que yo pueda como consumidor solicitarle cumplimiento de mis derechos tanto a productor como proveedor de manera independiente de dónde ha adquirido el producto. El consumidor tendrá entonces la posibilidad de tener a los dos como deudores si se convierte esto en una obligación solidaria. Quiere decir que si ustedes un día compran un celular de marca Samsung en una tienda llamada Falabella, el productor va a llamarse Samsung, el proveedor Falabella y ustedes serán el consumidor. Y ustedes como consumidor en el evento que quieran solicitar una garantía pueden pedirle ya sea a tienda Falabella o a tienda Samsung, donde ustedes consideren que es mucho más cómodo y no puede ninguno de los dos oponerse. Por ejemplo, Falabella va y mándelo para tienda Samsung, no me da la gana. Yo puedo exigirle mis derechos tanto a proveedor como a productor. Esto hizo la relación de consumo o fue uno de los grandes avances que trajo la ley 1480 del 2011. Aparejar dentro de su estatuto un nuevo derecho que es el derecho a poder exigir de manera solidaria, tanto productor como proveedor, la posición de los derechos. ¿Y por qué lo hacían de esta manera? Porque de pronto podríamos adquirir productos que no se encontraban los productores dentro del Estado, dentro del territorio colombiano, y teníamos entonces que hacer reclamaciones internacionales. Entonces esto hace que el proveedor, antes de adquirir productos para poder distribuirlos, tenga que verificar la garantía que le da el productor para las posibles diferendos que puedan surgir con el consumidor. Ya lo entienden que no es tan fácil y simplemente dejar desamparado al consumidor. Tiene que entrarse a generar un derecho diferente en torno a esto. El Estatuto del Consumidor trajo además una circunstancia muy importante que fue que nos definió qué es el consumidor. Y nos trajo una definición que hay que revisar, que hay que mirar, porque no es una definición que sea entendible a primera vista. Y dice, consumidor o usuario será toda persona natural o jurídica que como destinatario final adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza, para la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica. Se entenderá incluido en el concepto de consumidor el de usuario. La definición nos da a entender dos presupuestos iniciales, consumidor o usuario. El usuario de bienes o servicios es a su vez un consumidor. Entonces, la ley 142 del 94, cuando nos habla de servicios públicos, nos equipara entonces el usuario y del consumidor, por lo tanto, todos los derechos del consumidor son derechos del usuario. Ya viene siendo de las primeras características fuertes que nos trae el Estatuto del Consumidor para incorporarlo dentro de las demás regulaciones que habla sobre prestación de bienes o servicios. Segundo, ¿quiénes son consumidores? Pueden ser personas naturales o jurídicas, pero para ser consumidor
hay una palabrita mágica que utiliza el estatuto que es el destinatario final. Quiere decir que no puede transformarse el producto o pueda constituir una materia prima que se rentabilice posteriormente para que se pueda hacer consumidor. Y lo habla para la satisfacción de una necesidad propia o privada, familiar o doméstica y empresarial, siempre que no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica. Por eso es la noción de destinatario final. Y además va con la de no se encuentre ligada intrínsecamente a su actividad económica. ¿Por qué lo hace? Porque está tratando de diferenciar el consumidor de un comerciante. ¿Por el qué lo hace también? Porque se trata de un estatuto que tiene unas regulaciones muy beneficiosas para el consumidor. Entonces, muchos comerciantes van a querer apropiarse de ellas, beneficiarse de estas para entrar a generar litigios por fuera del estatuto. Dentro del Código de Comercio, el Código Civil, como les digo, es mucho más beneficioso. ¿Qué pasa con esta figura intrínsecamente con su actividad económica? Miren el siguiente ejemplo. Ustedes pueden comprar un televisor, ¿cierto? Pero el televisor, si yo compro un televisor para mi casa, yo soy consumidor porque definitivamente lo compré para llevar a cabo una satisfacción de una necesidad propia. Una empresa puede comprar un televisor y yo puedo comprar un televisor para que los empleados vean las noticias, digamos, o puedo comprar un televisor para escuchar música o yo qué sé. Aquí es lo delicado porque para que sea consumidor no debe estar ligado con la actividad económica. Si de pronto mi empresa es una empresa que se dedica a vender mercancía y lo pongo para escuchar música, y justifico de que la música es una manera de relajación, producción, ya deja de estar ligada a la actividad económica. Y son los conflictos fuertes que se generan para poder identificar cuándo se es consumidor y o cuándo se es consumidor, es decir, cuándo se es destinatario final, cuándo no hay una transformación del producto. No habría duda, por ejemplo, en un billar que compra un televisor, porque realmente el billar necesita los televisores para que la gente, por ejemplo, se vaya a ver su partido de fútbol. Ellos no son consumidores. Ellos entrarían a tener una relación diferente que no es una relación de consumo porque no está ligado directamente, porque está ligado directamente a la actividad económica, que es la de el ocio, por ejemplo, podemos decirle ese nombre. Entonces dejarían de ser consumidores. Entonces es importante tener en cuenta esto. Uno, tener en cuenta que hay un conflicto o que hay una determinada discusión que puede establecerse en torno a quién puede ser consumidor porque no es tan fácil en tanto y en cuanto la noción de consumidor está intrínsecamente relacionada con la destinatario final y la que no se encuentra ligada intrínsecamente a su actividad económica. Tenemos que definir hasta qué punto se es destinatario final o no se encuentra intrínsecamente ligado a la actividad económica, porque por ejemplo, yo puedo tener una empresa de un spa y en el spa yo compro cantidades de aromatizantes para todas partes. Y se podría decir o se podría debatir si yo lo hago para relacionarlo con mi actividad económica para llamar a mis clientes o definitivamente no. Y ahí está el debate porque se puede decir, sí, definitivamente un spa que huele rico trae más clientes. Entonces no eres un destinatario final y lo estás haciendo para apropiar o para tener algún tipo de interés económico. Entonces dejas de ser consumidor y en algún tipo de debate en el que se genere por la cantidad de productos que tú compras, no entrarían a tratarte como consumidor o usuario, sino entrarían a tratarte como un comerciante más o como un contratante más y no tienes los beneficios que tendría un consumidor. Esa es la importancia de poder identificar ese concepto de consumidor-usuario. De otra parte, o en la otra lista de relación comercial, de la relación de consumo, tenemos al productor. Y el estatuto nos define como quien de manera habitual, directa o indirecta, diseñe, produzca, fabrique, ensamble o importe productos. También se reputa productor quien diseñe, produzca, fabrique, ensamble o importe productos sujetos a reglamento técnico a medida sanitaria. Entonces el productor es la persona que se encarga de trabajar el producto, diseñar, producir, fabricar, ensamblar, importar productos. Es diferente a la del distribuidor, porque si bien acá no establece más adelante para el tema de garantías hay una diferencia entre productor y distribuidor, porque el distribuidor es el que se encarga de llevar a cabo la comercialización. Ya les hice el Asimili, Samsung Falabella. Entonces, uno es el otro, pero independientemente, en la relación de consumo, el consumidor puede exigirle a cualquiera de los dos
que repare cualquier tipo de perjuicio que se ha generado por la mala calidad del producto o solicitar el cumplimiento de ellos. En general, como les trato de decir, se trata de una charla como muy resumida que tiene como una idea de tratar de hacerles una inicial introducción al tema del derecho del consumo para que se animen o se entusiasmen y puedan tratar de ahondar en el tema. Tenemos entonces un eje donde se sostiene todo el derecho al consumo, que son los derechos y deberes. Además, en la naturaleza jurídica, las normas del derecho al consumo. Miren, jóvenes, el derecho al consumo viene a surgir para acabar, desde el principio les dije, con esa asimetría dentro de la defensa de derechos. Lo primero que hizo fue, acabemos con esa simetría. Para eso vamos a cambiar la naturaleza. Son de orden público. ¿Qué implica esto? Que hacer normas de orden público no pueden derogarse por la voluntad de las partes. ¿Por qué lo hace? Porque normalmente los tipos de contratos que firma un consumidor, por ejemplo, cuando ustedes van a Claro, a Tigo, es firmar una minuta o un modelo, un contrato que ya tiene una forma preestablecida, no tiene la posibilidad de negociar. Y entonces si en ese contrato le dicen, renuncio a mi derecho de información, no, no se puede renunciar ni porque tú lo firmes con letra de oro o lo que tú quieras, porque hay unas normas de orden público que hacen que sean irrenunciables los derechos de los consumidores. ¿Qué derechos? Dentro de la cantidad de derechos hay unos derechos que quiero hacer mucho énfasis: calidad, idoneidad de información, seguridad y protección, porque sobre todo giran sobre esto. El de información es muy importante, porque el Estatuto del Consumidor me cambió a mí el perfil. Ya no hay minutas preestablecidas en las que yo no tenga el conocimiento de lo que firmo. Por eso hay una información que debe tener unos requisitos para yo poder obligarme y evitar que se vulnere mi derecho. Tiene que ser una información adecuada, oportuna, idónea, que deba recibir el consumidor para que se puedan respaldar sus derechos. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que ya muchas veces cuando va uno a comprar un contrato, un plan o algo, siempre te rayan la minuta o el modelo. La persona que está encargada tiene que demostrar que te está dando la información, o te dice la presente llamada será monitoreada y grabada, o la presente venta será monitoreada y grabada. Pues ya es una obligación de las entidades que al momento de vender un bien o servicio tienen que dar una información necesaria, porque se puede generar una vulneración al derecho al consumo que puede lograr resolver el contrato previo. Por eso es la información. Por eso te hacen las rueditas, por eso te hacen los circulitos, para evitar que se vulnere ese derecho del consumidor o del usuario. Entonces aquí se genera esta información o esta necesidad importante para el derecho del consumidor, que es que tenga una información lo suficientemente necesaria para que pueda obligarse. Luego hay otros que es de calidad, idoneidad y seguridad, que vamos a trabajar sobre todo con el tema de garantías. Cuando yo compro un producto quiero satisfacerlo. Yo puedo comprar unos auriculares de los que venden, por ejemplo, aquí en Barranquilla, en Parque Central, que me pueden costar 100.000 pesos. Puedo comprar unos AirPods que valen 1.000.000 de pesos. Y yo espero de los AirPods una calidad diferente a los de 100.000 pesos que están acá. Eso va de la mano con la calidad y la idoneidad. La seguridad tiene relación directa con que ese producto no me genere un daño a mí físicamente. Por eso tiene que tener una protección, esos derechos, o tener ese derecho de protección que existe en cabeza del consumidor. Entonces, estos derechos ya los regula el estatuto, porque el estatuto te viene a establecer un catálogo de derechos, de definir en qué consiste cada uno, para que las entidades que venden productos, bienes o servicios, productores, distribuidores, tengan conocimiento que ya no somos unos sujetos que estamos sin dolientes, sino con unos derechos reconocidos y protegidos. Pero de la mano con los derechos tenemos los deberes. Pues entre los deberes tenemos el deber de informarnos y hablar de buena fe. Ya no podemos simplemente comprar algo y no leer antes el manual de instrucciones, porque si terminamos dañando, por ejemplo, los que compran un celular, tienen que mirar cómo se carga la batería. Ahí está el deber de informarse, porque si ustedes la batería la dejan conectando de noche, ella va a aumentar la cantidad y te va a tener un periodo de vida menor. Entonces después yo no puedo ir a reclamar por garantía cuando incumplí con mi deber de informarme y el deber de obrar de buena fe. Entonces también se te da una conectividad, una conexión tanto de derechos como de deberes, y esos van siendo inmanentes dentro del derecho del consumo. Bueno,
Obligaciones solidarias. ¿Por qué les hablaba de obligaciones solidarias que los hice referencia dentro de esto acá? Es la posibilidad de solicitarles a cualquiera algo muy importante que son el tema de las garantías. Yo sé que esto va a llamar mucho la atención con el tema de garantías y vamos a trabajar frente a ellos. Porque las garantías tenemos que saber hacerlas efectivas, tenemos que saber utilizarlas y esta pequeña conferencia de hoy va como encaminada a determinar cómo se hacen efectivas esas garantías. Pues las garantías anteriormente de la entrada en vigencia del Estatuto del Consumidor, podíamos encontrar una regulación dentro del Código de Comercio del número 32 que nos hablaba de la posibilidad que se generaba por el buen funcionamiento del bien o servicio y la posibilidad que teníamos de solicitar que los perjuicios causados por cualquier defecto que sea reclamado sean reparados al comprador por el vendedor o proveedor, aunque no había una regulación específica dentro del estatuto del comerciante en torno a la solidaridad de las obligaciones. Entonces, se genera un derecho para respaldar estos derechos, calidad y idoneidad, seguridad, que va de la mano con la protección, que es las acciones para el ejercicio de la garantía. La garantía viene establecida en el Estatuto del Consumidor como una obligación a cargo de todo productor o proveedor de responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los productos. También hay garantías para la prestación de un servicio en el que el prestador tiene una obligación de medio. Tenemos entonces a cargo del productor o proveedor un, una obligación respecto al consumidor que es la de garantía. Valga la redundancia, garantizar calidad, idoneidad y seguridad y el buen estado y buen funcionamiento del producto. ¿Qué es entonces? Un pacto accesorio que viene inmerso dentro de los contratos de compraventa que se realizan. Es temporal porque las garantías vienen establecidas previamente en el tiempo, cubre el buen funcionamiento y la indemnización de perjuicios. Yo creo que de pronto muchos ya tendrán como conocimiento del funcionamiento de las garantías y todos estos aspectos, pero no hacerlas efectivas. Y la idea es aprender a hacer efectivas las garantías y saber que el estatuto nos dice la manera en cómo hacerlo. Entonces tenemos varios tipos de garantías. La garantía legal antes mínima presunta, que es la establecida en la ley, que por lo general es un año, pero si ustedes revisen el estatuto, habrán regulaciones específicas en las que existen garantías con términos mucho más reducidos y garantías contractuales voluntarias que deben ser más amplias y más extensas por la putísima razón de que las normas que regulan en materia de consumo son normas de orden público. Por lo tanto, no pueden ser menores a las garantías legales. Por ejemplo, cuando ustedes compran un aire acondicionado que tiene 3 años, es una garantía contractual voluntaria mucho más extensa, no se prohíbe en materia de consumo. ¿Cómo exigimos las garantías? Entonces, ojo que tenemos unos ámbitos de responsabilidad. El artículo 6 nos habla de que todo producto debe asegurar la idoneidad y seguridad de los bienes y servicios que se ofrezca y pongan en el mercado, así como la calidad ofrecida. Entonces vamos a hablar de 3 aspectos diferentes: idoneidad, seguridad y calidad. Y que cada uno debe ir de la mano con el producto que se compra. Cuando es idóneo, cuando hay calidad y cuando hay seguridad. Pues la seguridad va de la mano con la posibilidad de que no me pueda generar daños. Que cuando yo compro un teléfono no se me recaliente dentro del oído o me pueda explotar, porque definitivamente me va a generar algún tipo de daño dentro de mí como persona. Ya la idoneidad y calidad va de la mano con los presupuestos, la calidad, los presupuestos físicos que debe tener un producto. Es decir, no es lo mismo comprar un teléfono, yo que sé, de esos chinos, o que comparte un Samsung o un iPhone, porque la calidad de los productos que tú esperas es completamente diferente y la idoneidad es para lo que está diseñado, para que cumpla aquello que tú esperabas que debía cumplir. Todos estos aspectos van inmersos dentro de la noción de garantía. Yo puedo solicitar garantía en cualquier momento cuando cualquiera de estos aspectos no se cumpla. Entonces, los responsables de la garantía, como les venía diciendo,
son solidariamente los productores y los proveedores. Ya el estatuto me lo va diciendo en el artículo 6, muy a pesar de que hay unas regulaciones que van como divergentes. Quiere decir que se los puedo solicitar a todos. Esta diapositiva, que es el artículo 11, es donde quiero expresar yo para ir culminando con esta pequeña relación para que ustedes puedan notar cómo se hace efectiva la garantía. Pues el artículo 11 nos establece qué tenemos que hacer nosotros con la garantía. Entonces, jóvenes, como regla general, la reparación es totalmente gratuita, así como el transporte si es necesario y el suministro oportuno de repuestos. Cuando yo tengo un teléfono, por ejemplo, y se me daña, y de pronto en Barranquilla no hay una tienda Samsung, ellos tienen que asumir los gastos de transportes. O definitivamente para evitarte esas peleas te va donde el productor, donde el vendedor, distribuidor, para que haga efectiva esa garantía. Pero los gastos de transporte no caen en cabeza del consumidor, caen en cabeza de quien está obligado a entregar la garantía. La garantía de reparación es gratuita siempre y cuando se encuentre dentro de garantía. Si efectivamente tú el teléfono lo bañaste o algo por fuera de garantía, se excluye de la garantía. Es importante algo que no se tiene mucho conocimiento, que es la posibilidad de solicitar el cambio del bien en el evento de que luego de que ha sido reparado no me genera a mí una satisfacción. Entonces, por ejemplo, a mí me aconteció que compraba un teléfono que se me apagaba y se me reiniciaba. Lo llevé la primera oportunidad a donde el productor, que procedió a hacer unos arreglos, 15 días me quitaron el teléfono y luego de eso me lo volvieron a entregar. Al mes nuevamente ocurrió lo mismo y me manifestaron que qué quería hacer yo con el teléfono. No, si definitivamente ya no sirve, yo quiero que me cambien el producto. Eso es importante que lo entiendan porque yo no puedo aceptar más de 2 reparaciones. Una sola reparación, me dice el código. Después de la primera reparación, si persiste la misma falla, en definitiva ya yo puedo solicitar que se me cambie el producto por uno, dice, de igual o mejor características al que es hora de devolución total del precio total o parcial pagado. Esto es de los aspectos más importantes dentro del tema de garantía porque se pierde mucho tiempo o donde se genera mayor tipo de vulneración dentro de los consumidores. ¿Qué pasa si el proveedor o distribuidor no me da a mí este derecho? Pues me voy para la super. ¿Qué super? Dependiendo del tipo de producto que yo compré. Por lo general, si les hablo de un celular o si les hablo de un celular, es la Superintendencia de Industria y Comercio. Ya tratándose de otros, para que sea efectiva la garantía, que es de lo que estamos hablando, yo voy a superintendencia de acuerdo al tipo de ramo financiera o de servicios públicos domiciliarios para que se haga efectiva la garantía. Un aspecto importante, el tema de los repuestos. Debe haber un suministro oportuno. Si definitivamente no hay un repuesto para reparar mediante la garantía un producto, también se aplica lo contemplado en el numeral 2 y debe cambiarse el producto por uno nuevo, porque no se puede prescindir de los repuestos. Debe haber una disponibilidad de repuestos de los productos que se vendan mientras ellos se encuentren en garantía. Inclusive, una vez pase la garantía, tiene que haber una disponibilidad de repuestos del producto, o de lo contrario, también se genera la situación frente a la superintendencia y de esta manera tienen ese tipo de sanción. Bueno, acá tienen dentro del artículo las reglas y quiero que hagan mucho énfasis en esas porque son las más importantes. Pero además, quiero decirles que hay la posibilidad de solicitar la reparación mediante el uso de vías jurisdiccionales, que es por los daños que se generan cuando el bien o servicio no tiene las respectivas condiciones de seguridad. En este caso hablamos de un producto defectuoso o producto peligroso, que es el claro ejemplo de las Note cuando se explotaban y nos generaban daños. En estos casos sí se puede ir por vía jurisdiccional, no solamente hacer efectivas garantías, sino demandas en las que se pida la posibilidad de la reparación del producto. Entonces, el producto defectuoso es aquel que tiene un defecto en la fabricación, en el diseño o en las instrucciones o advertencias. En ese caso, el defecto de la fabricación generaba el hecho de que se explotara en el diseño. Puede que sea algo puntiagudo que cuando me lo pongan en el oído, me puye el oído y me vaya generando sangre. Ese producto defectuoso me permite a mí, ya sea por garantía, solicitar el cambio del producto, o si me generó el daño porque se me explotó en la cara y me dejó toda magullada, presentar la respectiva reparación ya con requisitos propios de una demanda
con la correspondiente indemnización y cumplimiento del requisito del artículo 206 que nos habla de juramento estimatorio, las pruebas correspondientes y todos estos aspectos necesarios, porque ya es una demanda de derecho de daño. Entonces, en síntesis, tenemos esas dos condiciones frente a los derechos de los consumidores que es muy importante tener en cuenta, sobre todo el tipo de superintendencia a la que podemos hacer efectivo nuestros derechos. Entonces, jóvenes, ha sido esto por hoy y espero les haya gustado esta corta presentación. En el evento de que tengan algún tipo de dudas, quieran ahondar más sobre el tema, con mucho gusto pueden dejarlas con la profesora y las extenderé para más adelante seguir avanzando dentro de todo este tipo de conversaciones. Muchas gracias, que tengan un buen resto de día.